Teo, Teo, no te vayas. El llanto de Sofía, 3 años, persigue a Mateo mientras su madrastra cierra la puerta. Es la última vez que verá a su hermana pequeña. Tiene 10 años, una vaca flaca, 680,000 pesos de deuda y una promesa imposible. Volveré por ti, princesa. Pero hay algo que su madrastra no sabe. Durante 15 años, Mateo la ha vigilado desde las sombras. Pagó sus cirugías, sus útiles escolares, su quinceañera, todo anónimo. Sofía cree que la abandonó. Está equivocada. Ahora Sofía tiene 18 años. Acaba de ver el nombre Mateo Ramírez en un artículo viral. Un millonario que nombró su rancho Esperanza, su segundo nombre. En una hora conducirá 60 kilómetros para encontrar respuestas. No sabe que su hermano ha esperado 475 días para este momento. Que la vaca moribunda ocultaba un secreto de millones. Que su padre planeó todo esto antes de morir. Esta es la historia del reencuentro más esperado y la venganza más dulce. ¿Qué pasará cuando Sofía descubra la verdad? Estadística dolorosa: de cada 100 personas que ven este video, solo 4 dejan un comentario, y las otras 96, silencio total. No porque no tengan ideas, sino porque creen que su voz no importa. Pero cada comentario puede tocar a alguien, dar ánimo o abrir una nueva perspectiva. Así que no seas parte de los 96. Escribe tu nombre y el lugar al que quieres llegar. Quien habla siempre impacta más que quien calla. Marzo de 2010. Valle de Guadalupe, Jalisco. El sol de la tarde bañaba el patio de la hacienda Ramírez con luz dorada y el aire olía a tierra húmeda y jazmines. Mateo, de 10 años, se agachaba junto al gallinero mientras su hermana pequeña Sofía extendía sus manitas regordetas hacia los pollitos que picoteaban el maíz. Así, princesa. Despacito, para que no se asusten, le enseñaba Mateo, guiando los dedos diminutos de la niña. Teo, Teo, mira, este me quiere, gritó Sofía con esa risa cristalina que solo tienen los niños de 3 años. Se aferró al brazo de su hermano mayor, sus rizos oscuros rebotando con cada movimiento. Desde el corredor, don Javier observaba a sus hijos con una expresión que mezclaba orgullo y una tristeza que Mateo no podía comprender. El hombre de 48 años apretó discretamente su pecho izquierdo, un gesto que repetiría muchas veces esa semana, y forzó una sonrisa cuando Mateo volteó. «Papá, ¿viste cómo Sofía ya no les tiene miedo?» «Lo vi, hijo». Don Javier caminó hacia ellos, su voz más suave de lo normal. «Cuiden el uno al otro siempre. ¿Me oyen? Pase lo que pase». Mateo asintió, sin entender por qué su padre parecía tan serio en un día tan perfecto. Una hora después, don Javier llevó a Mateo al establo. El olor a heno y cuero llenaba el espacio penumbroso, donde una vaca de pelaje rojizo descansaba en el rincón. «Esta es Esperanza», dijo su padre acariciando el lomo del animal. «Está preñada. En unos meses tendrá una cría. ¿Por qué me la enseñas?» Papá don Javier se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. Sus ojos, normalmente alegres, brillaban con una intensidad extraña. «Hijo, esta vaca es especial. Muy especial. Si algo me pasa». Se detuvo eligiendo las palabras cuidadosamente. «Recuerda que el verdadero valor no siempre se ve a simple vista». «¿Me entiendes?» Mateo sacudió la cabeza confundido. Don Javier le revolvió el cabello con ternura. «Ya entenderás, mi niño. Cuando llegue el momento entenderás». La cena fue tensa. En la mesa, Armida, la madrastra de Mateo, sirvió los platos con movimientos bruscos. Su hijo Ricardo, de 16 años, comía con la arrogancia de quien sabe que es el favorito. Mateo dijo a Armida con voz melosa que no alcanzaba sus ojos. «Ojalá fueras tan obediente como Ricardo. Él sí sabe respetar a los mayores». Ricardo sonrió con suficiencia. Mateo bajó la mirada a su plato, las mejillas ardiendo. «Armida». La voz de don Javier cortó el aire como un cuchillo. «Mateo es perfecto como es. No vuelvas a hacer esas comparaciones en mi mesa». El destello en los ojos de Armida fue breve, pero venenoso. Sofía, ajena a la tensión, balanceaba sus piernitas bajo la silla
y cantaba una canción sin sentido. Esa noche Mateo ayudó a acostar a su hermanita. La luz de la luna entraba por la ventana pintando de plata los juguetes desperdigados por el suelo. Sofía se aferró a su mano con esa confianza absoluta que solo los niños pequeños tienen. Teoteo susurró con voz adormilada: «Sí, princesa, siempre vas a estar aquí, siempre». Mateo sintió un nudo en la garganta sin saber por qué. Acarició el cabello rizado de su hermana. «Siempre, princesa, para siempre». Sofía sonrió y cerró los ojos, su respiración volviéndose profunda y pausada. Mateo se quedó un momento más, sin querer soltar esa manita cálida. Cuando salió al pasillo, su padre lo esperaba en las sombras. Don Javier se veía pálido mayor, como si hubiera envejecido años en horas. Se llevó la mano al pecho nuevamente, pero la dejó caer cuando vio la mirada preocupada de Mateo. «¿Estás bien, papá?» «Sí, hijo, solo cansado». Se agachó tomando los hombros de Mateo con firmeza. «Escúchame bien. Eres fuerte, Mateo. Más fuerte de lo que crees. Y Sofía te va a necesitar. Me prometes que siempre la cuidarás». «Te lo prometo, papá. Pero, ¿por qué hablas así?» Don Javier lo abrazó con fuerza demasiado fuerte, como si quisiera grabarlo en su memoria. «Porque te amo, hijo. Nunca lo olvides». Esa fue la última noche que Mateo vio a su padre sonreír. 5 días después, don Javier Ramírez colapsó mientras trabajaba en el campo. Para cuando llegó la ambulancia, su corazón ya había dejado de latir. Y con él se fue la única protección que Mateo y Sofía tenían contra lo que vendría después. La oficina del notario público González olía a papel viejo y café rancio. Las luces fluorescentes zumbaban sobre las cabezas de los presentes, proyectando sombras duras en las paredes color crema. Mateo, todavía vestido con el traje negro demasiado pequeño que había usado en el funeral de su padre, se sentaba con las manos apretadas sobre su regazo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, había llorado hasta quedarse sin lágrimas. En el regazo de Armida Sofía se retorcía inquieta, sus piernitas columpiándose. «¿Dónde está papá?», preguntó la niña por 10ª vez esa mañana. «Quiero a papá». «Ya cállate», siseó Armida apretando el brazo de la pequeña con más fuerza de la necesaria. Sofía hizo un puchero pero obedeció. Al otro lado de la mesa, Ricardo se reclinaba en su silla con una sonrisa apenas contenida. Sabía lo que venía. Su madre se lo había asegurado. El notario González, un hombre de 60 años con lentes gruesos, carraspeó y abrió una carpeta de cuero gastado. Junto a la puerta, el padre Miguel observaba en silencio, sus manos entrelazadas frente a su sotana negra. «Procederemos con la lectura del testamento de don Javier Ramírez Herrera», anunció el notario, con voz monótona. «Fallecido el 12 de marzo de 2010. Mateo tragó saliva. Todo lo que quedaba de su padre estaba en ese papel. «A mi hijo Ricardo Salazar», leyó el notario, «le heredo el rancho San Ricardo, ubicado al oeste de Guadalajara con 50 hectáreas de tierra, infraestructura completa, 200 cabezas de ganado, en excelente estado, y la cuenta bancaria, número 473, con un saldo de 500,000 pesos». Ricardo no pudo contener la sonrisa. Armida irradiaba triunfo. El mundo de Mateo comenzó a girar. 50 hectáreas, 200 vacas, $500,000 de pesos. «A mi hijo Mateo Ramírez», continuó el notario, y el silencio se volvió denso. «Le heredo la vaca de nombre Esperanza, actualmente en el establo principal, y las deudas pendientes del rancho, que ascienden a 680,000 pesos detalladas. En el anexo B». El silencio fue absoluto. Mateo no podía respirar. Las paredes parecían cerrarse sobre él. ¿Qué susurró su voz apenas audible? ¿Por qué Armida se inclinó hacia adelante y en sus ojos brillaba algo frío y victorioso? «Tu padre sabía que necesitabas aprender responsabilidad, Mateo. Él entendía que no todos los hijos nacen iguales». Su voz goteaba falsa compasión. «Algunos necesitan lecciones más duras. Pero yo no entiendo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. «Papá me amaba. Él no. Tu padre tomó sus decisiones.
interrumpió Armida con frialdad. Y ahora yo tomo las mías. Esta casa, todo lo demás, que no está en el testamento, me pertenece legalmente como viuda. Se puso de pie sosteniendo a Sofía contra su cadera. Y Sofía se queda conmigo. Tú, Mateo, ya no eres bienvenido en la hacienda Ramírez. Las palabras cayeron como piedras sobre su pecho. No. Mateo se levantó tambaleándose. No puede quitarme a Sofía. Ella es mi hermana. Ella es mi responsabilidad legal ahora, dijo Armida con satisfacción. Tú eres un niño con una montaña de deudas. No tienes derecho a nada. Sofía, sintiendo la tensión, comenzó a llorar. Teo, extendió sus bracitos hacia su hermano. Ricardo soltó una carcajada cruel. ¿Qué vas a hacer, hermanito? Llorar más fuerte. El padre Miguel dio un paso adelante, su rostro grave. Esto no está bien, dijo con voz firme. Don Javier amaba a sus hijos por igual. Este testamento no refleja. El testamento es legal y válido, interrumpió el notario González, evitando el contacto visual con el sacerdote. Sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba los papeles. No hay nada que discutir, pero el padre Miguel había notado ese temblor, y las fechas en algunos documentos que parecían demasiado recientes, demasiado nuevas. Se acercó a Mateo y colocó una mano firme sobre su hombro tembloroso. Hijo, susurró, Dios tiene un plan. Tu padre te amaba más de lo que puedes imaginar. Confía. Deslizó discretamente una tarjeta en el bolsillo del pantalón de Mateo y añadió en voz tan baja que solo el niño pudo escuchar. Cuando estés listo, ven a verme. Hay cosas que debes saber. Mateo miró los ojos del sacerdote y vio algo allí, una promesa, un secreto, una esperanza diminuta en medio de la oscuridad total. Pero por ahora solo podía sentir el peso aplastante de la pérdida. Su padre, su hogar, su hermana, todo arrancado de sus manos en 10 minutos. Salió de esa oficina como un fantasma con solo un papel que decía que todo lo que le quedaba era una vaca flaca y una montaña de deudas imposibles. Pero lo peor aún no había llegado, porque esa tarde, cuando intentó abrazar a Sofía por última vez, Armida cerró la puerta de la hacienda en su cara. Y detrás de esa puerta, escuchó el llanto desgarrador de su hermana pequeña, gritando su nombre una y otra vez, hasta que su voz se perdió en el silencio de la casa, que ya no era su hogar. El sol descendía cuando Mateo regresó a la hacienda Ramírez, arrastrando a Esperanza por una cuerda gastada. Armida lo esperaba en el portón. Tienes 1 hora, toma tus cosas y vete. La niña no necesita verte. Por favor, solo déjeme despedirme de Sofía. No. Pero desde el interior de la casa Sofía había escuchado su voz. Escapó de su habitación, bajó las escaleras tropezando y empujó la puerta con toda su fuerza. Teo. Corrió por el patio y se lanzó contra las piernas de Mateo con tanta fuerza que casi lo derriba. No te vayas, no te vayas, no te vayas, sollozaba aferrándose a él como si fuera lo único sólido en su mundo. Mateo cayó de rodillas y la envolvió en sus brazos, las lágrimas brotando sin control. Tengo que irme, princesa, pero te prometo que... No. Teo se queda. Sofía enterró su carita en su cuello, sus manitas aferradas a su camisa como garras. Armida cruzó el patio y agarró a Sofía por la cintura, tirando con fuerza brutal. «Suéltala», gritó Mateo, pero era un niño de 10 años contra una mujer adulta. Armida arrancó a la niña de sus brazos. Sofía pataleaba y gritaba sus chillidos desgarrando el aire. «Teo». Armida sujetó a la niña contra su cadera y se inclinó hacia su oído. Su voz suave y venenosa. «Mira, Sofía, él te está abandonando. No te quiere lo suficiente para quedarse». «Eso es mentira». Mateo se puso de pie. «Sofía, es mentira. Yo nunca te dejaría si pudiera». Pero Armida ya retrocedía hacia la casa. «Adiós, Mateo. No vuelvas». La puerta se cerró con un golpe. Mateo corrió hacia ella, golpeó con los puños, empujó con el hombro. «Sofía, te amo, siempre voy a cuidarte». Desde el interior llegaban los sollozos de Sofía, cada sonido como un cuchillo en su pecho. Mateo golpeó hasta que sus nudillos sangraron, gritó hasta quedarse ronco.
pero la puerta no se abrió. Cuando finalmente se apartó, el sol se había puesto. Tomó la cuerda de esperanza y comenzó a caminar sin rumbo. 2 kilómetros después, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en medio del camino polvoriento y por primera vez deseó no despertar al día siguiente. El sonido de un motor lo sacó de su oscuridad. Una camioneta vieja se detuvo. Un hombre de casi 60 años bajó del vehículo. «Muchacho, ¿estás bien, don Alfonso Ruiz? Había conocido a don Javier desde niños. Oí lo que pasó. Esto es una injusticia». Mateo no pudo responder. Alfonso se arrodilló frente a él. «Tu padre me habló de ti muchas veces. Dijo que eras especial y me pidió que te vigilara. Extendió una mano. Ven conmigo. Tú y Esperanza tienen un lugar donde dormir. No tengo cómo pagarle. No te estoy cobrando. Te estoy cumpliendo una promesa a un amigo». Mientras la camioneta se alejaba, Mateo miró hacia la hacienda que desaparecía en la distancia. Detrás de esas paredes, Sofía dormía sin entender por qué su hermano se había ido. Esa noche Mateo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Sofía, escuchaba sus gritos. Tenía 10 años, una vaca flaca, 680,000 pesos de deuda y un corazón destrozado. El mundo le decía que estaba acabado, pero algo dentro de él, algo que su padre había plantado, algo que el amor por su hermana alimentaba, se negaba a rendirse. 5 años después, ese algo se convertiría en una determinación de acero. Marzo de 2015. 5 años después, el adolescente de 15 años, que reparaba la cerca bajo el sol implacable de Jalisco, ya no se parecía al niño destrozado que había llegado a ese rancho. Mateo había crecido 15 centímetros. Sus hombros se habían ensanchado por el trabajo físico y sus manos estaban callosas, como las de un hombre adulto. 5 años. 1825 días desde que escuchó a Sofía gritar su nombre. Don Alfonso observaba al muchacho clavar postes con movimientos precisos y eficientes. El viejo rancher sonrió con orgullo. Mateo había trabajado como un demonio jornalero en construcciones al amanecer, vendedor en el mercado por las tardes, ayudante en el rancho por las noches. Cada peso ganado se dividía mitad para pagar deudas, mitad para comprar alimento para Esperanza. La vaca flaca había parido 2 veces. Ahora Mateo tenía 3 animales, y la deuda había bajado de 680,000 a 200,000 pesos. «Ven acá, muchacho», llamó Alfonso desde el establo. «Quiero enseñarte algo». Mateo dejó el martillo y se acercó. Alfonso tenía desplegados varios cuadernos viejos con registros genealógicos de ganado. «Mira esto». Alfonso señaló la línea de descendencia de Esperanza. «Tu padre llevaba años trabajando en esto. Esta vaca no es común. Su sangre tiene algo especial». «¿Qué quiere decir?» «Que no se trata de cuántas vacas tengas, sino de su calidad». Alfonso tocó los registros con reverencia. «Un animal excepcional puede valer más que 50 mediocres. Tu padre lo sabía. Por eso te dejó a Esperanza». Algo hizo clic en la mente de Mateo. Durante 5 años había pensado en cantidad, conseguir más vacas, más tierra, más de todo. Pero su padre le había enseñado otra cosa aquella tarde en el establo. El verdadero valor no siempre se ve a simple vista. «Entonces debo enfocarme en criar mejor ganado, no solo más ganado». «Exacto». Alfonso palmeó su hombro. «Ahí está el hijo de Javier que conozco». 3 meses después, Mateo vendió su primer becerro, un macho de Esperanza, en el mercado de Guadalajara. Los compradores pelearon por él, notando la calidad superior de la carne. El precio final, 18,000 pesos, 30% por encima del mercado. Mateo sostuvo el dinero en sus manos temblorosas. Era la primera vez que ganaba algo significativo, algo que no era solo sobrevivir, sino avanzar. Esa noche Alfonso lo llamó a su oficina. «Tengo algo para ti». Le extendió una fotografía reciente. «La vi en el pueblo la semana pasada». Mateo tomó la foto con manos que de repente no podían mantenerse firmes. Sofía, 8 años, con su uniforme escolar, su mochila rosa, caminando sola por la calle. Su carita ya no era de bebé. Había perdido las mejillas regordetas, su rostro se alargaba. Pero tenía los mismos ojos, los mismos rizos. Y se veía triste.
Incluso en la foto congelada, Mateo podía ver la tristeza en sus hombros caídos. «Tu padre me pidió que vigilara a ambos», explicó Alfonso suavemente. «He estado observando de lejos. Armida la mantiene aislada. La niña no tiene amigos». Mateo apretó la foto contra su pecho, las lágrimas quemando sus ojos. Ya casi princesa, susurró. «Cuando tenga algo que ofrecerte, volveré. Te lo prometo». Alfonso asintió. «Vas por buen camino, hijo, pero hay algo más que debes saber sobre Esperanza». Sus ojos brillaron con algo que parecía un secreto. «Tu padre me hizo prometer que no te lo dijera hasta que estuvieras listo, y creo que ese momento se acerca». Mateo levantó la vista intrigado. «¿Qué cosa? Pronto, muchacho. Muy pronto». Alfonso sonrió misteriosamente. «Primero terminemos de pagar esas deudas. Después, te mostraré el verdadero regalo que tu padre te dejó». Mateo guardó la foto de Sofía en su billetera junto a su corazón. Todavía era un adolescente con casi nada, 4 vacas, una deuda inmensa y un sueño que la mayoría llamaría imposible. Pero por primera vez en 5 años se permitió creer que quizás, solo quizás, podría construir algo lo suficientemente grande como para recuperar a su hermana. Lo que no sabía era que Esperanza guardaba un secreto genético que cambiaría todo. Octubre de 2018, 3 años después, el doctor Héctor Sánchez, veterinario con 30 años de experiencia, se detuvo a mitad de examinar la 10ª vaca de Mateo. Frunció el ceño, revisó sus notas y volvió a examinar al animal. «¿De dónde sacaste estas vacas?», preguntó su voz cargada de sorpresa. Mateo, ahora de 18 años, con hombros anchos y manos expertas, se encogió de hombros. «De Esperanza, la vaca que mi padre me dejó. Todas son sus descendientes». El doctor sacó un kit de muestras de sangre. «Necesito analizar esto». Trabajó en silencio durante 20 minutos, usando equipo portable que había traído. Finalmente levantó la vista, sus ojos brillando. «Mateo, ¿sabes que tienes aquí vacas? Buenas vacas, espero». «No, tienes oro». El doctor señaló los resultados. «Esta es una combinación genética de criollo mexicano con Jersey, que produce marmoleo de carne excepcional y leche con alto contenido de grasa. Es extremadamente rara y vale una fortuna en el mercado orgánico». «¿Quién te vendió esa vaca original?». Mateo sintió que el mundo se detenía. «Mi padre, me la heredó». El doctor asintió lentamente, como si algo encajara. «Conocí a tu padre hace años, Javier Ramírez, ¿verdad, Mateo?». Asintió. «Él vino a consultarme sobre cómo criar una línea genética especial. Le tomó 8 años perfeccionarla. Dijo que era para su hijo». Las palabras de su padre resonaron en la mente de Mateo. El verdadero valor no siempre se ve a simple vista. Todo este tiempo, su padre había estado preparándolo, protegiéndolo, amándolo desde más allá de la tumba. «Doctor, ¿qué puedo hacer con esto?». «Hay una cooperativa de mercado orgánico en Guadalajara, desesperada por proveedores de calidad. Con tu genética podrías conseguir contratos premium». Sacó una tarjeta. «Habla con ellos. Menciona mi nombre». 2 semanas después, Mateo estaba sentado en una oficina moderna en Guadalajara, frente a 3 compradores de la Cooperativa Orgánica del Bajío. «Tenemos 12 cabezas ahora, pero puedo expandir a 50 en 2 años», explicó Mateo, su voz firme pese a los nervios. «Certificación orgánica completa, prácticas sustentables, calidad garantizada». Los compradores intercambiaron miradas. «Te ofrecemos un contrato de 3 años. 50,000 pesos anuales para empezar, escalando según volumen». Mateo apretó los puños bajo la mesa para que no vieran cómo le temblaban las manos. 50,000 pesos al año. Era más dinero del que había visto en su vida. «Acepto». Esa noche, en el pequeño cuarto que Alfonso le había dado 8 años atrás, Mateo hizo números. Del primer pago, 100,000 pesos, para liquidar la deuda completa. Después de 8 años, finalmente libre. 80,000 pesos para comprar 5 vacas reproductoras de calidad. 70,000 pesos para rentar 10 hectáreas de tierra y comenzar expansión. No para consumo, no para lujos. Todo reinvertido en el futuro.
Alfonso entró sin tocar como siempre hacía. Vio los números y sonrió con orgullo. Piensas como empresario, hijo. Tu padre estaría orgulloso. Mateo miró la foto descolorida de Sofía que guardaba en su billetera. 11 años ahora. Una niña convirtiéndose en adolescente sin él. Ya falta menos, princesa, susurró. Pronto tendré algo real que ofrecerte. Alfonso puso una mano en su hombro. Ella está bien, ¿sabes? La vi la semana pasada en la escuela. Solitaria pero fuerte, como su hermano. Mateo asintió tragándose el nudo en la garganta. Lo que no sabía era que a 45 kilómetros de distancia, Sofía, rodeada de todo el dinero que Armida ya no tenía viviendo en una casa que se caía a pedazos, estaba sentada en su habitación, sosteniendo un dibujo borroso que había hecho años atrás. Un niño mayor, una niña pequeña, tomados de la mano. No recordaba quién era él, pero soñaba con ese dibujo cada noche. Y algo en su corazón le decía que alguien en algún lugar la estaba buscando. Pero la vigilancia de Mateo sobre su hermana no había comenzado después de su éxito empresarial. Había comenzado mucho antes, cuando apenas tenía recursos pero todo el amor del mundo. 2016. Sofía, 9 años. Mateo se bajó del autobús en Guadalajara con 16 años y un sobre con 5,000 pesos, dinero que había ahorrado durante 6 meses. Caminó hasta la escuela primaria, donde Alfonso le había dicho que Sofía estudiaba. A través de la reja la vio durante el recreo. Estaba sola en una banca mientras otros niños jugaban. Su carita ya no era de bebé, pero sus ojos. Esos ojos seguían siendo los mismos que lo habían mirado suplicantes hace 6 años. Quiso gritar su nombre. Quiso cruzar esa reja y abrazarla, pero sabía que Armida había convencido a Sofía de que él la había abandonado. Acercarse solo le causaría confusión, quizás miedo. En vez de eso entró a la oficina de la escuela. Quisiera hacer una donación anónima para Sofía Ramírez, dijo a la secretaria, para sus útiles escolares, lo que necesite. La mujer lo miró extrañada, pero aceptó el sobre. Mateo se fue sin mirar atrás, con el corazón sangrando. 2019. Sofía, 12 años. Alfonso llegó corriendo al rancho donde Mateo, ahora de 19, supervisaba la construcción de un nuevo establo. La niña está en el hospital. Apendicitis. Armida está allí quejándose del costo. Mateo dejó caer el martillo y corrió a su camioneta. En el Hospital Civil de Guadalajara se escondió detrás de una columna. Vio a Armida discutiendo con la enfermera sobre los 20,000 pesos de la cirugía. Vio a Sofía en una camilla pálida y asustada. Esperó a que Armida fuera al baño. Se acercó a la ventana de administración. Quiero pagar la cuenta de Sofía Ramírez. Anónimo. Sacó su tarjeta. Todo lo que sea necesario. Esa noche desde el estacionamiento vio las luces del quirófano apagarse. Vio a las enfermeras salir sonriendo. La operación había sido exitosa. Mateo se quedó en su camioneta hasta el amanecer vigilando la ventana de la habitación de Sofía. Solo cuando ella despertó y sonrió débilmente, él se permitió irse. Siempre te cuido, princesa, susurró al volante vacío. 2023. Sofía, 15 años. La quinceañera se celebraba en lo que quedaba de la hacienda Ramírez, ahora deteriorada pero decorada, con luces para la ocasión. Mateo, de 23 años, y dueño de un rancho valorado en 5 millones de pesos, estacionó su camioneta lejos en la oscuridad. Desde la reja podía ver el jardín iluminado. Mariachis tocaban. Sofía bailaba con el vestido rosa tradicional, bella como su madre había sido. Pero incluso a esa distancia, Mateo podía ver la tristeza en sus ojos. Sonreía para las fotos, pero era una sonrisa vacía. Una vez ella miró hacia la oscuridad donde él estaba. Mateo contuvo la respiración. Lo había visto, sentido. Sofía frunció el ceño levemente, como si tratara de recordar algo, y luego volvió a la fiesta. Antes de irse, Mateo dejó un paquete con el guardia de seguridad. Para Sofía Ramírez. Anónimo. Dentro una pulsera de oro con grabado «Nunca estás sola». Días después, Alfonso le contó que Sofía había llorado al recibirla sin saber por qué. En su oficina en Rancho Esperanza, Mateo guardaba una caja de metal.
Dentro fotos de Sofía tomadas de lejos a través de los años. Reportes escolares que Alfonso había conseguido discretamente. Recibos de cada donación anónima. Artículos de periódicos sobre sus logros académicos. No era obsesión, era amor. Era la promesa que le había hecho cuando tenía 10 años. Siempre voy a cuidarte. Aunque ella no lo supiera, él había estado ahí cada día. 2023. Finales de año. El padre Miguel asistió a la quinceañera. Después se acercó a la reja donde había visto una sombra familiar. Mateo todavía estaba allí paralizado mirando a su hermana bailar. Sus ojos se encontraron. El padre asintió comprensivo. Caminó hacia la oscuridad. Ella pregunta por ti. ¿Sabes?, dijo en voz baja. No con palabras, pero sus ojos buscan algo. Alguien. Puso una mano en el hombro de Mateo. El lazo entre ustedes nunca se rompió. Solo está dormido. Y pronto, muy pronto, ella despertará. Mateo tragó saliva sin poder hablar. Ten paciencia, hijo. La verdad siempre encuentra su camino. Y cuando ella sepa lo que has hecho, lo que nunca dejaste de hacer. Padre Miguel no terminó la frase. No necesitaba. Mateo volvió a su camioneta con lágrimas silenciosas. 13 años. 13 años de amarla desde las sombras. Pero no faltaba mucho. Podía sentirlo. La tormenta estaba llegando. Y cuando llegara, él estaría listo para traer a su hermana de vuelta a casa. Enero de 2025. 15 años completos desde la separación. El sol de la mañana iluminaba el letrero de Rancho Esperanza. 120 hectáreas de pastos verdes, donde 250 cabezas de ganado premium pastaban en orden perfecto. Paneles solares brillaban sobre los establos modernos. Una planta procesadora orgánica funcionaba con eficiencia silenciosa. Paneles solares brillaban sobre los establos modernos. Una planta procesadora orgánica funcionaba con eficiencia silenciosa. Mateo Ramírez, de 25 años, estrechaba manos con representantes de una cadena de restaurantes gourmet. 3 años, 8 millones de pesos anuales, confirmó el comprador. Su carne orgánica es la mejor de Jalisco, señor Ramírez. Mateo firmó el contrato con mano firme. Su rancho ahora valía 22 millones de pesos. Empleaba a 15 familias. Su nombre era sinónimo de calidad y éxito. Pero mientras los compradores se felicitaban, Mateo miraba por la ventana hacia el sur, donde a 45 kilómetros de distancia, su hermana vivía sin saber que él existía. A esa misma hora, Ricardo Salazar, de 31 años, se despertaba en el piso de lo que alguna vez fue la Hacienda Ramírez. Botellas vacías rodeaban el sofá raído. Las paredes tenían manchas de humedad. El aviso de embargo del banco seguía pegado en la puerta. Había perdido todos los 50 hectáreas, las 200 vacas, el $500,000 de pesos. Apuestas, alcohol, decisiones estúpidas y pura pereza habían devorado su herencia en 10 años. Armida, ahora de 60, entró a la sala con el rostro marcado por la amargura. El agua va a cortarse mañana, anunció con voz cansada. Ricardo golpeó la mesa. Esto es culpa de ese bastardo Mateo. Nos maldijo. No seas ridículo. Armida se dejó caer en una silla. Él no tiene nada que ver con tu incompetencia. Pero en sus ojos había algo más: miedo. Porque las noticias habían comenzado a llegar. Mateo Ramírez, el niño que había echado con una vaca flaca, ahora era el ranchero más exitoso de la región. Y la gente hablaba. ¿Recuerdas al hijo de don Javier, el que la madrastra dejó sin nada? Míralo ahora. El Diario de Guadalajara, 15 de enero de 2025. De la pobreza al éxito, joven ranchero construye imperio orgánico. Mateo Ramírez tenía solo 10 años cuando heredó una vaca moribunda y 680,000 pesos de deuda. 15 años después, su rancho Esperanza genera millones anuales. Todo lo que construí es para ella, dice Ramírez, refiriéndose a su hermana menor, a quien no ha visto en 15 años. El rancho lleva el nombre de Esperanza por 2 razones: la vaca que inició todo y mi hermana. Ella es mi razón de seguir adelante. El artículo se volvió viral en redes sociales. En Valle de Guadalupe la gente lo compartía con orgullo.
El padre Miguel lo leyó en su parroquia y sonrió sabiendo que el momento había llegado. En su apartamento cerca de la Universidad de Guadalajara, Sofía Ramírez, de 18 años, estudiante de premedicina, scrolleaba distraídamente en su teléfono entre clases. Un artículo apareció en su feed, de la pobreza al éxito. Casi lo ignoró, pero entonces vio el nombre, Mateo Ramírez. Su corazón se detuvo. Ese nombre. Lo conocía, lo había escuchado. Armida siempre lo mencionaba con desprecio. Tu hermano que te abandonó, pero nunca había visto su foto. Cliqueó el artículo. La imagen la golpeó como un puñetazo un hombre joven de ojos intensos de pie frente a un rancho hermoso. Y esos ojos los había visto en sus sueños. En el dibujo borroso que guardaba en su escritorio, leyó con manos temblorosas. Heredó una vaca moribunda y deudas, con su hermana menor, a quien no ha visto en 15 años. Y entonces llegó a la línea que cambiaría todo. El rancho lleva el nombre de Esperanza, por la vaca que inició todo, y mi hermana, Esperanza. Su segundo nombre era Esperanza. Él había nombrado su imperio entero por ella. El teléfono casi se le cae de las manos. Todo lo que Armida le había dicho durante 15 años, que él la había abandonado, que no le importaba, que se había ido, sin mirar atrás, chocó contra esta verdad imposible. ¿Por qué un hombre que la había abandonado nombraría su negocio por ella? Con dedos frenéticos, buscó más Mateo Ramírez Jalisco. Encontró fotos, entrevistas, registros comerciales, y en cada imagen vio los mismos ojos del niño de su dibujo. El niño que aparecía en fragmentos de sueños que no podía explicar. Tomó su teléfono y marcó el número de Armida. ¿Por qué nunca me dijiste que Mateo es exitoso? Su voz temblaba de furia contenida. Silencio al otro lado. Luego él. Él no es importante, Sofía. Nombró su rancho por mí. Su segundo nombre es Esperanza. Sofía, escúchame. Él solo está. Sofía colgó. Se quedó sentada en el borde de su cama, el artículo abierto en su laptop. Había una dirección: Rancho Esperanza KM, 60 Carretera Norte, Valle de Guadalupe. No durmió esa noche. A las 3 a.m., tomó una decisión que cambiaría todo. Escribió la dirección en su teléfono y supo que al amanecer conduciría hacia su pasado, o quizás hacia su verdadero futuro. A la mañana siguiente, Sofía condujo a Valle de Guadalupe. No para ir al rancho todavía, primero necesitaba respuestas. En el mercado una anciana la reconoció. Sofía Ramírez. Ay, mija, te pareces tanto a tu madre. La mujer sacudió la cabeza. Lo que esa Armida le hizo a tu hermano fue un crimen. Ese muchacho trabajó como bestia, siempre preguntando por ti. En la panadería, el dueño, agregó Mateo, venía cada mes cuando tenía 15, 16 años. Compraba pan dulce, tu favorito, decía, y lo dejaba anónimamente en tu escuela. Cada persona tenía una historia. Cada historia destrozaba un poco más las mentiras de Armida. Finalmente, Sofía llegó a la parroquia San Antonio. El padre Miguel estaba en el jardín como si la hubiera estado esperando. Sabía que vendrías, dijo simplemente. Usted sabe la verdad. La voz de Sofía temblaba. El padre asintió. Tu hermano nunca te abandonó, hija. Fue expulsado, y ha cuidado de ti en secreto cada día desde entonces. Le mostró recibos, facturas del hospital pagadas anónimamente, donaciones escolares, todo rastreado discretamente por él. Mateo es quien pagó tu operación de apendicitis, tus útiles escolares, todo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. ¿Por qué nadie me dijo? Tu padre me hizo prometer discreción hasta que estuvieras lista. El padre desapareció en su oficina y regresó con una caja de madera. Esto es para ti. Mateo las escribió pero nunca las envió. Pensó que Armida las destruiría. Dentro había docenas de cartas. Sofía leyó con manos temblorosas. Sofía, hoy cumpliste 5 años. No pude estar allí, pero te vi desde lejos. Alfonso me mostró una foto. Eres hermosa. Algún día te explicaré por qué tuve que irme. Te amo. Mateo, 12 años. Hoy te vi en tu graduación de primaria. Usabas un vestido azul. Me quedé entre la multitud. Casi te llamé. Pronto, princesa. Cuando tenga algo que ofrecerte volveré.
Mateo, 19 años. Hoy firmé mi primer contrato grande. Todo lo que construyo es para ti. Para demostrarte que nunca te abandoné. Para traerte a casa. Espérame un poco más. Mateo, 23 años. Sofía lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Tengo que verlo, susurró. El padre Miguel sonrió. Ve, hija. Ha estado esperando 15 años. Sofía sacó su teléfono, marcó a Armida. Cuando contestó, su voz era fría como hielo. Sé lo que hiciste, sé todas las mentiras. No vuelvas a contactarme. Armida comenzó a balbucear excusas, pero Sofía colgó. Programó el GPS Rancho Esperanza KM60. Mientras conducía por la carretera norte, el corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. La reconocería. La perdonaría por haber creído las mentiras durante 15 años, pero a mitad del camino, una duda la hizo pisar el freno. No podía simplemente presentarse, no después de 15 años. No sin entender toda la verdad primero, sin los filtros de Armida, sin las suposiciones, sin las medias verdades. Necesitaba hablar con quienes habían estado allí. Necesitaba ver las pruebas con sus propios ojos. Dio vuelta en U y cambió de dirección. El GPS recalculó la ruta Valle de Guadalupe. 45 kilómetros. Las respuestas la esperaban en el pueblo donde todo había comenzado, donde su padre había muerto, donde su hermano había sido despojado, donde la verdad había sido enterrada durante 15 años. Y solo después de desenterrarla iría al rancho. Solo después de saber todo podría mirarlo a los ojos. Sofía salió del carro con piernas temblorosas. Mateo dejó caer los guantes paralizado. 15 años de separación se condensaron en ese momento infinito. Teo, la voz de Sofía, era apenas un susurro usando el apodo que no había pronunciado desde los 3 años. Algo en Mateo se rompió. En 3 zancadas cruzó la distancia. La envolvió en sus brazos y ambos colapsaron llorando como si pudieran expulsar 15 años de dolor en un solo abrazo. Pensé que me habías olvidado, sollozó Mateo. Nunca. Soñaba contigo cada noche. Sofía se aferró a él. Leo tus cartas. El padre Miguel me las dio. Mateo retrocedió mirándola realmente. Ya no era la bebé de 3 años. Era una mujer joven, fuerte e inteligente. Ben dijo con voz ronca. Hay tanto que mostrarte. La llevó al monumento de bronce, Esperanza la Vaca con una placa, donde empezó todo. Ella inició el milagro. Papá lo planeó. Mateo tocó la estatua. Todo fue por ti. Luego le mostró un jardín cuidado meticulosamente pero vacío de construcciones. Lo mantuve esperándote. Es tuyo. Siempre supe que volverías. Sofía lloró de nuevo abrumada. Una camioneta llegó levantando polvo. Don Alfonso bajó con un hombre en traje. Mateo, es hora, dijo Alfonso con gravedad. El abogado, el mismo notario que había leído el testamento falso hace 15 años, pero ahora anciano y tembloroso, abrió un maletín. Don Javier Ramírez dejó instrucciones selladas. Debían abrirse cuando Mateo cumpliera 25 años y se reuniera con Sofía. Su voz temblaba de culpa. Fui cómplice de Armida. Ella me sobornó para alterar el testamento original. Pero don Javier Sabio había anticipado esto. Dejó este documento con otro abogado. Abrió el sobre. Testamento. Verdadero a mis hijos. Mateo y Sofía Ramírez en partes iguales. Las tierras que Mateo ocupa, 100 hectáreas, fueron compradas bajo su nombre desde su nacimiento en fideicomiso hasta hoy. Las deudas listadas eran inversiones en certificados de tierra, que hoy valen 2.000 de pesos. Esperanza no era una vaca común. Le tomé 8 años criarla específicamente. Su genética vale millones. Ricardo recibió riqueza inmediata. Mateo recibió riqueza escondida y las herramientas para multiplicarla. Si estás leyendo esto, Mateo, demostraste ser el hombre que sabía que serías. Sofía, perdóname por hacerte esperar, pero necesitabas ver quién te amaba de verdad. Una carta separada cayó. Mateo Armida forjará mi testamento. Dejé pruebas. Usa este documento para recuperar lo robado. Sofía, tu hermano nunca te abandonó. Confía en él. Él es tu verdadera familia. Construyan juntos el legado que merecen. Los amo.
Papá, Mateo y Sofía se miraron, lágrimas silenciosas rodando. Él lo sabía todo, susurró Sofía. Nos protegió incluso después de muerto. Mateo tomó su mano. Y ahora juntos vamos a honrar su memoria. Alfonso sonrió. Tu padre fue el hombre más inteligente que conocí. Y ustedes dos son su obra maestra. Esa noche, sentados en el porche bajo las estrellas, Sofía recostó su cabeza en el hombro de Mateo, como cuando tenía 3 años. Tenemos que enfrentar a Armida, dijo suavemente. Mateo asintió. No por venganza, por justicia, por papá, por todos los niños separados de quienes los aman. Mañana, prometió Sofía, juntos. Después de 15 años rotos, finalmente estaban completos, y nada, ni Armida, ni el pasado, ni el dolor, podría separarlos de nuevo. 3 semanas después, con el padre Miguel y Alfonso como guías, Mateo y Sofía habían reconstruido 15 años de mentiras. Las noches en la oficina del rancho forjaron no solo un caso inatacable, sino un vínculo inquebrantable. Oficina Legal Guadalajara. El abogado extendió la evidencia. Testamento, verdadero. Análisis de falsificación. Testimonio del notario. González, pruebas de soborno. Armida, envejecida y pequeña, miraba el suelo. Ricardo temblaba. Enfrentan cargos por fraude testamentario y malversación, declaró el abogado. Prisión, multas, restitución completa. Armida levantó la vista hacia Mateo buscando misericordia o venganza. Sofía tocó el brazo de su hermano. Teo, déjala ir, ya perdió todo. Mateo asintió. Retiro los cargos. Si firmas una confesión, abandonas Jalisco permanentemente y nunca contactas a Sofía. Armida firmó con manos temblorosas. Ricardo intentó hablar. Mateo, somos familia. Familia no hace esto. Mateo se levantó. Aprende a empezar de cero. Si quieres trabajar honestamente, mi puerta está abierta. Salieron hacia el sol. Justicia con dignidad. En la tumba de don Javier, Sofía colocó flores. Papá, finalmente entendimos. Mateo agregó. Gracias por protegernos. Cuidaremos tu legado. En la hacienda Ramírez, ahora en ruinas, separaron donde se habían separado. ¿Recuerdas cuando prometiste estar siempre conmigo?, preguntó Sofía. Siempre lo estuve, solo que de formas invisibles. Tomados de la mano se alejaron hacia el futuro. Rancho Esperanza. Celebración. La comunidad se reunió. Mateo anunció. Sofía es copropietaria. Rancho Esperanza ahora nos pertenece a ambos. Aplausos. Abrazos. Nuevo letrero. Rancho Esperanza. Fundado en amor, construido en fe. 6 meses después. Al amanecer alimentaban el ganado juntos. Una becerra tataranieta de Esperanza lamió la mano de Sofía. Esperanza 4, dijeron al unísono sonriendo. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía. En que papá me dejó una vaca flaca y deudas, pero en realidad me dejó todo. Mateo la miró. Lecciones, fuerza, la certeza de que el amor nunca muere. Construimos un imperio. No. Recuperamos una familia. El rancho valía 50 millones. Empleaba 100 personas. Sofía dirigía una clínica gratuita. Ricardo, limpio 3 meses, trabajaba como peón. Armida había muerto sola. Asistieron al funeral para cerrar el capítulo. El legado de don Javier no era riqueza. Era el vínculo inquebrantable entre hermanos y la sabiduría de que la pobreza no rompe el espíritu cuando la base es amor. Mateo observó el amanecer bañar su rancho en luz dorada. Finalmente estamos en casa. Sofía apretó su mano. Siempre lo estuvimos. Solo necesitábamos encontrarnos. Y mientras el sol iluminaba Rancho Esperanza, 2 hermanos separados por la crueldad, reunidos por el amor, fortalecidos por la adversidad, miraron hacia el futuro que su padre había soñado. Un futuro donde la familia, no el dinero, era el verdadero tesoro. ¿Qué nos enseña la historia de Mateo y Sofía primero? El verdadero valor nunca está en lo que recibes, sino en lo que construyes con ello. Mateo heredó basura, una vaca flaca y deudas. Pero su padre le había dado algo más valioso: carácter, paciencia y las herramientas para multiplicar lo poco en mucho.
Segundo, la familia no se define por la sangre ni la geografía. Mateo cuidó a Sofía durante 15 años desde las sombras. Amor verdadero no necesita proximidad, necesita compromiso. Tercero, la justicia no siempre es venganza. Mateo pudo destruir a Armida legalmente. En vez de eso, eligió misericordia con límites. Eso no es debilidad, es sabiduría. La venganza te ata al pasado, el perdón te libera hacia el futuro. Cuarto, lo que parece maldición puede ser bendición disfrazada. Las deudas eran inversiones. La vaca moribunda era oro genético. A veces Dios o la vida te da lo que necesitas, no lo que quieres. Finalmente, ningún niño está perdido si tiene amor y propósito. Mateo tenía 10 años y nada, pero tenía una promesa que cumplir. Y esa promesa lo sostuvo durante 5.475 días, hasta que finalmente pudo abrazar a su hermana de nuevo. El legado real no son los millones, es el amor que nunca se rinde.